Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi agradecimiento al grupo organizador de este evento Global Summit de Medicina Interna, al doctor Alfredo Cabrera, un gran abrazo. Vamos a conversar ahora sobre las estrategias contra el uso inapropiado de antibióticos. Como nosotros sabemos, el mercado mundial de antibióticos es muy grande, ¿no? Aproximadamente 50.000 millones de dólares al año mueve este mercado y hay antibióticos, uso apropiado o inapropiado, pero en todos los países del mundo y en muchos de ellos, digamos, en una cantidad enorme. Entonces, ¿cuál es el estado actual de los antibióticos? Primero, que hay un uso inapropiado o un uso indiscriminado, por así decirlo. Hay resistencia bacteriana creciente, hay una alta tasa de infecciones graves por bacterias multidrog resistentes, incluso pan resistentes, ¿no? Y además reacciones adversas y, por supuesto, un incremento de los costos en salud. El uso inapropiado de antibióticos lo vemos principalmente en lo que nosotros decimos el paciente que no tiene indicación para uso de antibióticos, pero sin embargo se le prescribe, ¿no? Como son principalmente las infecciones respiratorias altas, tales como faringitis, laringitis, sinusitis, donde más del 90% son de origen viral. También vemos uso de antibióticos en rinofaringitis alérgicas, ¿no? Donde muchas veces el médico considera que hay que, entre comillas, darle por si acaso un antibiótico. Las bronquitis infecciosas agudas no complicadas, más del 90% son de causa viral, debido pues, a influenza, adenovirus, incluso por el COVID-19. ¿No? Pacientes con asma bronquial también vemos que reciben a menudo antibióticos. Pacientes con diarreas no disentéricas, afebriles, diarreas que normalmente se van a autolimitar, pero les dan antibióticos, y en muchos casos bacteriurias asintomáticas que no requieren ningún tratamiento, salvo algunas excepciones, también reciben antibióticos. Estos son, por decir, algunos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos. Y esta es una receta, ¿no? Donde este es un paciente con laringotraqueitis aguda, un paciente joven que evidentemente es un proceso viral, pero sin embargo vemos que le dan hasta 2 antibióticos, penicilina, clemizol por un lado y cefuroxima por otro lado. Esta es una revisión sistemática de la biblioteca Cochrane, donde vemos pues, que el metaanálisis de varios estudios clínicos llegó a la conclusión que el uso de antibióticos no favorecía para nada el manejo de pacientes con bronquitis agudas no complicadas. Y esto es lo que vemos actualmente, ¿no? Esta es la indicación de antibióticos con receta médica en el Perú. Prácticamente entre el 60 y 70% de pacientes con resfrío común están recibiendo amoxicilina. Pacientes con broncoespasmo igualmente, más del 56-57% están recibiendo amoxicilina, y pacientes también con faringitis, donde alrededor del 38, 40 hasta 46% están recibiendo antibióticos, y siempre a la cabeza va amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Incluso acá vemos pacientes con diarrea, cosa que también la mayoría de casos se autolimitan, pero están recibiendo más del 40 al 50% trimetoprim, sulfamethoxazol. Este es un ejemplo que seguramente ustedes han visto harto en esta pandemia. Este es un paciente típico con una neumonitis por COVID-19, pero sin embargo está recibiendo ceftriaxona, está recibiendo citromicina, ¿no? O sea, un uso excesivo completo de la ceftriaxona. Y esto es lo que se ha visto. Miren ustedes en este cuadro, o sea, hasta antes de la pandemia, este era el uso de la ceftriaxona en los Estados Unidos, y miren ustedes cómo, de la citromicina y la ceftriaxona, y miren cómo se ha elevado dramáticamente el uso de estos antibióticos, pues, durante la pandemia, ¿no? Sabemos que en la mayoría de casos no fue necesario, y eso lo único que nos va a llevar a esa resistencia bacteriana. Igual acá miren las preferencias de uso antibiótico en niños menores de 5 años por médicos de un centro de salud de Lima, ¿no? Donde el 15% ya estaban recibiendo antibióticos, diarrea cosa 33%, broncoespasmos más del 70% y faringitis 86% recibiendo antibióticos, ¿no? Bueno, en estos casos sí está justificada la disentería y la neumonía, sí está justificado el uso de antibióticos, pero probablemente en la gran mayoría de casos de este tipo no estaba justificado. Este es otro estudio que se hizo en el Ecuador, uso de antibióticos en pacientes de infección respiratoria alta en centros ambulatorios, y se encontró que había un uso inapropiado de más del 90% de antibióticos en más del 90% de los pacientes. Bacteriuria asintomática, es el error, el uso de antibióticos en cualquier paciente que tenga un cultivo positivo.
Esto lo vemos a menudo. El paciente va con su urocultivo en la mano y bueno, está exigiendo que le dé un antibiótico. Entonces, por lo tanto, la primera recomendación es no solicitar urocultivo de rutina y no prescribir antibióticos en el paciente asintomático, excepto gestantes o si están previos a una cirugía urológica o ginecológica, donde estas ambas son las únicas excepciones. Igual vemos muy mal uso de antibióticos en pacientes con aparente celulitis y que no lo son, ¿no? La mayoría de veces de las celulitis que vemos son dermatitis varicosas. Entonces son el eczema o dermatitis por estalsis venoso no requiere uso de antibióticos, ¿no? Incluso este es un paciente, esta es una foto, paciente con una picadura de un mosquito y confundida como celulitis y le estaban dando. Ahora, cuando el paciente tiene indicación para el uso de antibióticos, pero también caemos en algunos errores. Ahí, se escoge el antibiótico inapropiado, por ejemplo, una fluoroquinolona para una faringitis o una celulitis, o dosis o bien apropiada. Es muy común en mi país ver lincomicina intramuscular cada 24 horas. La vía y la dosificación es inapropiada, o el tiempo inapropiado. Muchas veces vemos que un día, 3 días, 7 días, etcétera, ¿no? El otro día hemos visto un caso de un paciente que recibió colistina por más de 60 días. Otros errores: asociaciones inapropiadas, no desescalamiento adecuado, falta de control microbiológico, o hay la percepción de que el antibiótico de amplio espectro es más potente, ¿no? Esa es una percepción muy común, sobre todo a nivel hospitalario, ¿no? O por ejemplo que la penicilina, vamos a suponer, la penicilina es la más efectiva contra un estreptococo penicilino sensible, pero hay un error y a veces se está poniendo otro tipo de antibiótico, ¿no? Entonces, o para el estafilococo, por ejemplo. Si es un estafilococo oxacilino sensible, el mejor es oxacilina. Pero a veces se comete el error de poner vancomicina, cuando ya sabemos que la vancomicina va dirigida para más bien el estafilococo meticilino resistente. Y así, ¿no? Los ejemplos abundan. Es un estudio de uso innecesario de antibióticos, donde se vio que en 1941 días de antibióticos, 321 días fueron un tratamiento innecesario. Igual acá, este es otro estudio del Critical Care, donde se evaluaron 24 trabajos de investigación publicados y se encontró un uso inapropiado de antibióticos en el 14%, y se encontró pues, que a los 28 y 60 días se reportaron tasas de mortalidad significativamente más altas en pacientes que recibieron tratamiento inadecuado de antibióticos. Por supuesto, los costos totales fueron mucho más altos. Esto es en los Estados Unidos. Miren ustedes el promedio, la prevalencia de las prescripciones inapropiadas, ¿no? Este es en todas las respiraciones agudas. Se encuentra que hay una prescripción de 150 recetas por cada 1000 pacientes. Entonces ellos estiman que el rango apropiado debería ser solo 45, por lo tanto había que hacer una reducción del 70% en la prescripción de antibióticos. Faringitis vemos, por ejemplo, acá 29 por 1000, cuando el rango apropiado debería ser 7 por 1000, entonces requiere una reducción del 75%. Y en todos los casos que sean de asma, broncoespasmos, otitis no supurativas o neumonías virales, tal como el COVID, donde es 52 por 1000, esto, la estima debería ser 0. O sea, ningún paciente con proceso de bronquitis viral o broncoespasmos debería recibir antibióticos, entonces acá la reducción debería ser del 100%, ¿no? Es un buen artículo del JAMA que se lo recomiendo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Una tasa elevada, frecuente, hay enterobacterias del tipo beta-lactamasa de espectro extendido por todos los países actualmente, ¿no? La prevalencia de la Pseudomonas aeruginosa está en alta no solamente en Estados Unidos, sino en todas las UCIs. El Acinetobacter baumannii igualmente, Acinetobacter baumannii multidrogo resistente incluso en muchas UCIs, ¿no? Este es en Europa, hacia el 2014, todo lo que ven en rojo es donde ya más del 50% tenían Acinetobacter multidrogo resistente. Pseudomonas aeruginosa igual, multidrogo resistente, más del 25% en muchos países de Europa y en algunos más del 50%. En Latinoamérica, el rango de Pseudomonas aeruginosa nosocomial carbapenem resistente va desde 8 hasta el 66%, con un promedio aproximado de 30% en casi todos los países, ¿no? Entonces es realmente un tema trágico que vemos en el día a día. Bueno, y todas estas bacterias resistentes pues se están difundiendo, ¿no? Y entonces de aquí también salen las estrategias. O sea, los antibióticos no solamente van a los seres humanos, sino también van en la parte veterinaria. Y entonces
A partir de los seres humanos comienza la diseminación de las bacterias resistentes, y a partir de los alimentos, de la parte veterinaria también empieza la difusión de las bacterias resistentes, y dentro de los nosocomios es el mismo personal de salud quien también genera la diseminación de bacterias multiresistentes. Entonces, por todos lados, cada una de estas flechas demanda pues una estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los actores del mal uso de antibióticos? Tenemos primero el profesional de salud, porque somos nosotros quienes recetamos, pacientes o familiares quienes generan la autoprescripción, ¿no? O la presión para el uso de los antibióticos. La industria farmacéutica, obviamente, siempre lo he dicho, son un negocio, no son una beneficencia, y las autoridades sanitarias que al fin deberían regular todo este tema. Entonces comienzan a aparecer los factores del mal uso de antibióticos, ¿no? Hay una serie, factores que vienen de la comunidad y factores que vienen de quienes proveen el servicio de salud. Entonces hay un acceso a los antibióticos sin receta médica, hay una falta de percepción de riesgo por el ciudadano común. La gente va y pide, va a una farmacia sin receta y se la venden simplemente. Hay una actitud mercantilista de farmacias y boticas, propaganda comercial por los laboratorios, actitud y conocimiento de los médicos, errores diagnósticos, hay falta de seguimiento adecuado, ¿no? Entonces, este es un artículo del Annals que salió hace un par de años, muy bueno, donde se ve cuáles son los factores del uso de antibióticos sin prescripción dentro de la población de los Estados Unidos. Entonces, es muy similar a lo que ocurre acá. Está entre amigos y familiares, la falta de un seguro, ¿no? Genera la autoprescripción. Regalan incluso los antibióticos, o sea, lo que me sobró se lo regalo al vecino. Los altos costos, nadie quiere perder tiempo en una clínica, en sacar una cita, hay falta de transporte, mantener el trabajo del salario, la respuesta previa, ¿no? O sea, si algo me hizo bien hace 5 años, también me debería servir ahora. Entonces, todos estos son los factores de consumo de antibióticos sin receta médica. Entonces, ¿cuáles son los escenarios del uso de antibióticos? Hay un escenario ambulatorio y, por supuesto, hay un escenario intrahospitalario. Entonces, cada uno tiene una estrategia especial. ¿Por qué una política de administración de antibióticos? Primero, para medir la prescripción de antibióticos, para mejorar la prescripción de antibióticos por parte de médicos, incluso entre pacientes, para minimizar los diagnósticos erróneos o tardíos, y para asegurarse de seleccionar el antibiótico adecuado en la dosis correcta, la duración correcta y por la vía apropiada. O sea, aquí aparece lo que se llama el stewardship, ¿no? Me parece un término muy apropiado, que más o menos puede significar la gerencia administrativa del uso de antibióticos. Entonces, esto ya es un tema de política. O sea, si realmente queremos que el uso de antibióticos sea de lo mejor, tiene que ya ser una política gerencial desde lo más alto de cada institución. Entonces, tiene que haber primero un compromiso médico, debe haber una acción para la política y la práctica, de implementar mejoras en la prescripción, monitoreo del funcionamiento, seguimientos e informes, debe haber supervisión, ofrecer retroalimentación a los médicos o hacer que los médicos mismos evalúen su propia conducta, y educación y experiencia, ¿no? De proporcionar recursos educativos a médicos y pacientes sobre pues, el uso apropiado de antibióticos, garantizar el acceso a las fuentes, etc. Ahora, hay estrategias propias para el paciente ambulatorio. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de intervención? O sea, el talle. Primero, los centros médicos de nivel primario, los consultorios de los pacientes ambulatorios de especialidades médicas y quirúrgicas, ¿no? Los departamentos de emergencia, los programas de atención domiciliaria, los consultorios odontológicos, las clínicas dentales. Después los médicos son los odontólogos quienes más recetan antibióticos. Los departamentos de promoción de la salud involucrados en actividades de administración y control de antibióticos en pacientes ambulatorios. Entonces, ¿cuáles son los pasos iniciales básicos para el uso apropiado de antibióticos en el ambulatorio? Hay que identificar y priorizar las infecciones en las cuales se produce la mayor prescripción de antibióticos en forma incorrecta, por ejemplo, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones de la piel, ¿no? O las condiciones donde se produce un retardo en el inicio del antibiótico, por ejemplo, en la sepsis. Identificar las barreras o factores que conducen al uso inapropiado de antibióticos. La falta de conocimiento y criterios diagnósticos, la ausencia o no uso de guías, la percepción de presión o insatisfacción del paciente cuando no se le prescribe antibióticos. El paciente se queja si tú no le das un antibiótico. Me ha ocurrido. Influencia de la industria farmacéutica, falta de un sistema de supervisión, vigilancia y auditoría prospectiva, ¿no? Hay laboratorios que
ellos llevan una estadística de qué médicos prescriben más antibióticos y los premian, ¿no? Los envían al curso, les pagan becas, etc. Establecer estándares para la prescripción de antibióticos, desarrollo e implementación de guías de práctica clínica, ¿no? Programas educativos para profesionales prescriptores, médicos y odontólogos. En el paciente hospitalizado debe haber especial vigilancia en el manejo antibiótico de las siguientes infecciones: en la neumonía adquirida en la comunidad, en la infección urinaria, en la infección de piel y partes blandas, en la sepsis, en las infecciones por estafilococo aureus, en las infecciones por Clostridium difficile. Y esto es muy importante, hay que supervisar y autorizar el uso de carbapenems, de antibióticos contra el estafilococo meticilino resistente, contra las fluoroquinolonas antipseudomonas y la supervisión del uso de cualquier antibiótico nuevo. O sea, no puede haber un uso y abuso de estos antibióticos. Entonces, en general, la gerencia administrativa del uso de antibióticos en los pacientes hospitalizados, compromiso y liderazgo hospitalario, debe haber una responsabilidad en designar líderes o colíderes, experticia en la farmacia, debe haber una acción activa de auditoría prospectiva, retroalimentación o preautorización y supervisión para optimizar el uso de antibióticos, un seguimiento, monitoreo de prescripción de antibióticos, el impacto de las intervenciones y otros indicadores tales como infecciones por Clostridium difficile y patrones de resistencia, reportes, de haber información periódica del uso de antibióticos y de la resistencia bacteriana dirigida a médicos, farmacéuticos y líderes hospitalarios, y debe haber siempre educación dirigida al personal de salud y pacientes sobre efectos adversos de antibióticos, resistencia y la prescripción óptima. Estrategia para la terapia antibiótica empírica. Primero, establecer la sospecha diagnóstica de estar frente a una infección bacteriana. Si es así, se dará un antibiótico. Establecer el real estado clínico del paciente, si es una infección focalizada o está en sepsis, para decidir si el manejo es ambulatorio o nosocomial, para decidir el tipo de antibiótico y la vía de administración. Luego, establecer los factores de riesgo de gravedad o de mala evolución del paciente. Saber si hay inmunodepresión, desnutrición, trastornos metabólicos, hepáticos, cardiorrespiratorios, renales, etc., a fin de poder indicar antibióticos, ya sea bactericidas o bacteriostáticos, poder determinar la dosis y el tiempo, y ver si necesita monoterapia o asociaciones y el manejo de las comorbilidades. Debe establecerse la sospecha diagnóstica de estar frente a una infección bacteriana por agentes resistentes. ¿En qué casos? Historia de infecciones frecuentes, antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días, y si es un paciente procedente de un hospital o de una casa de reposo o relacionada a los cuidados médicos. Entonces, con esto veremos cuál es el antibiótico más apropiado, los cultivos necesarios y el seguimiento microbiológico más adecuado. Cuando se usan bien los antibióticos hay buenas respuestas. Mire, este es un estudio, un metaanálisis, efectividad del uso empírico apropiado de antibióticos en pacientes con cirrosis graves. Si uno hace bien las cosas, se reduce la mortalidad en un 67%. Este fue un primer estudio para evaluar el impacto de las políticas de medicamentos recomendados en el Plan de Acción Mundial 2015 de la OMS en el uso de antibióticos. O sea, a más políticas de seguridad, a más políticas del buen uso de antibióticos, pues miren, las indicaciones en las infecciones respiratorias bajan, ¿no? El impacto de las restricciones de venta libre sobre antibióticos en Brasil y México igual, ¿no? Sobre todo en México hubo una disminución significativa de la prescripción de venta libre. Ahora, es necesario tener una lectura crítica en los estudios clínicos. Miren este estudio, dice, a ver, eficacia y seguridad de la sultamicilina y amoxicilina, el ácido clavulánico en el tratamiento de infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, según este estudio, más del 90% de eficacia en las infecciones respiratorias altas. Pero más del 95% de las infecciones respiratorias altas son de origen viral. Entonces, si uno lee de manera sesgada este artículo, puede creer que los antibióticos son útiles en todas las infecciones respiratorias, ¿no? Pero, ojo, el estudio clínico solamente se refiere a infecciones bacterianas. Igual acá, miren, este estudio dice fluoroquinolonas comparada con beta-lactámicos para el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda. Un metaanálisis. Conclusión, fluoroquinolonas son eficaces en más del 90% de sinusitis bacteriana. Pero ojo, que más del 98% de las sinusitis agudas son de origen viral, por lo tanto, este estudio tendría valor solamente para un 2% de casos que vemos. Entonces, si no hay una lectura crítica, si se genera un sesgo, el residente, el médico joven va a creer que esto es útil para todas las sinusitis, ¿no? Lo mismo ocurre acá. Dice, eficacia y seguridad
de ciprofloxacino para tratar las infecciones urinarias no complicadas en las mujeres. Entonces aquí la conclusión del estudio es ciprofloxacino es altamente eficaz en infecciones urinarias no complicadas en la mujer. Pero entonces aquí viene el tema. Más del 90% de las infecciones urinarias no complicadas de la mujer son por E. coli y no requieren un antibiótico anti-pseudomonas como cipro, ¿no? Entonces ya lo dicen las nuevas guías. En la cistitis no complicada, primera alternativa, nitrofurantoína, fosfomicina, segunda alternativa, cefadroxilo, cefuroxima, tercera alternativa, cotrimoxazol, y las quinolonas ya no se recomiendan para tratar la cistitis no complicada. Entonces, acá vemos también este estudio clínico, dice, gatifloxacino versus levofloxacino para tratar las infecciones no complicadas de piel y partes blandas. Pero entonces, si uno hace una lectura clínica y dice, si se refiere a infecciones no complicadas de piel y partes blandas, ¿por qué utilizar entonces antibióticos activos contra enterobacterias y pseudomonas aeruginosa? No tiene sentido, porque si es una infección de piel y partes blandas, una celulitis no complicada, es por Streptococcus aureus, y la alternativa sería penicilina, cefalosporina de primera generación, o lincomicina y macrólidos para alergia a la penicilina, pero no tener que usar fluoroquinolonas. ¿Ok? Entonces, lo que se requiere siempre es una educación continua, uso apropiado de antibióticos y de cualquier otro fármaco debe ocupar un lugar preponderante en alumnos de pregrado, en residentes, médicos prescriptores en general, odontólogos, farmacistas, personal de enfermería, porque las enfermeras también recetan, autoridades sanitarias, y la población en general debe conocer los riesgos del uso inadecuado de los antibióticos. Muy bien. Muchas gracias, un saludo de Perú y los dejo con esta hermosa fotografía de Machu Picchu. Gusto de verlos.